Bienvenidos a la Hora de la Verdad. Soy José Luis y hoy estamos con el estudio de las parábolas de Jesús y toca la parábola del buen samaritano, que esto está en... Vamos a leer la parábola y luego pues hablamos del contexto, ¿vale? La parábola en sí está en Lucas 10 del 30 al 35, ¿vale? Vamos a leerlo con las imágenes y luego pues hacemos un repaso a esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y se acercó y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, la parábola del buen samaritano. Jesús cuenta esta parábola motivado por una pregunta. Solo vemos en el contexto, en el versículo 25, dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es donde Jesús responde con la parábola. La pregunta del intérprete de la ley es clara. Dice, es una pregunta condicionada, porque está diciendo: ¿haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿No? Es decir, la pregunta estaba enfocada como: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ok? Esa es la pregunta, y digo, es una pregunta condicionada. ¿Por qué? Porque ya de por sí el intérprete de la ley está interpretando que tiene que hacer algo para heredar la vida eterna, ¿no? Tengo que hacer algo para heredar la vida eterna. Entonces, Jesús le dice, porque es un intérprete, es decir, él es una persona que está encargada de estudiar la ley y de interpretarla, ¿no? Entonces, Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Son dos preguntas, ¿no? Una, ¿cómo está escrito? Y ¿cómo lees? Podríamos decir, ¿qué entiendes de lo que está escrito? ¿No? Una cosa es lo que está escrito, ¿vale? Esto está escrito. Y otra cosa es, ¿qué entiendes de lo que está escrito? Que en realidad es el intérprete, está interpretando, está dando un entendimiento a lo que es la ley, ¿no? Entonces aquí el intérprete pues responde básicamente con lo que está escrito. Él no está diciendo lo que entiende, lo que lee, simplemente está escrito. Está escrito de que, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esta es la ley. Es decir, la ley dice, mira, si cumples la ley, eres bendito, es decir, entrarás en el reino de los cielos, y si no la cumples, no entrarás. Eso es la ley. Ok, entonces, el intérprete de la ley le pregunta a Jesús: ¿haciendo qué cosa? Y Jesús le dice: ¿haciendo qué cosa? ¿Y cómo lees? ¿No?
Dice, pues haciendo esto. O sea, digamos que está preguntando algo que ya sabe, ¿no? Entonces, él dice que el intérprete para justificarse le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, no es que el intérprete le dice, Jesús, es que eso es imposible, eso no hay quien lo haga. Porque hasta la fecha de este pasaje no había quien lo hubiera hecho. Entonces, y el intérprete, y tú, y yo, lo sabemos. ¿Quién es capaz de amar a su prójimo como a ti mismo? ¿No? Y sabemos quién es el prójimo. No es algo que lo sabemos, el prójimo. O sea, vete al diccionario, ¿qué es el prójimo? El prójimo es todo aquel que está a tu lado, todo aquel que le necesita, todo aquel que... Y si nosotros tuviéramos que amar al prójimo como a nosotros mismos, eso, te digo, yo personalmente, para mí es imposible, ¿no? Entonces, ¿haciendo qué cosa? Porque lo que está puesto en la ley, no puedo. Entonces, haciendo... Era una pregunta trampa. Entonces Jesús cuenta esta parábola, la que estamos viendo hoy, ¿no? Y en esta parábola, pues hay distintos personajes. Como siempre, te llevo a que reflexiones, a que no veas la parábola como algo exterior, algo que te está mostrando a otras personas o que te está diciendo el carácter de uno y de otros, sino que busca lo que te está diciendo Dios a ti. Esta parábola se la contó al escriba de la ley, yo digo, para responder la pregunta que ella le había hecho, una pregunta que estaba mal hecha, pero para responderle la pregunta. Digamos que Jesús estaba respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo heredaré el reino de los cielos? ¿No? Dice heredar, ¿no? Dice, haciendo qué cosa heredaré, sí. ¿Cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Vale? Quito el hacer, ya la veis por qué. Entonces, tomamos la parábola como que es para mí, ¿vale? Es para ti y vamos a ver qué nos habla. ¿Qué personajes hay en esta parábola? Bueno, pues vemos primeramente que hay unos asaltantes, ¿no? Un hombre que va por el camino y que es asaltado y que termina casi muerto. Es decir, cuando dice casi muerto, es decir, que le falta poco, le falta poco. No puede valerse por sí mismo, está ya, necesita los cuidados de otra persona porque por su propia cuenta no puede, ¿no? No puede hacer nada. Tenemos el sacerdote, levita, que pasan de largo, ¿verdad? Lo ven y pasan de largo. Y tenemos el buen samaritano y luego tenemos al mesonero. Cuando nos hacemos la pregunta de quién somos nosotros en esta historia, pues claramente empezamos a desechar, ¿no? Yo no quiero ser el levita ni el sacerdote, ¿no? Que le vean a la persona necesitada y pasen de largo. Hay que entender de que en aquella época tocar un muerto era para estas personas, para el sacerdote, para el levita, era inmundicia, ¿no? Entonces, no sabía si estaba ya muerto del todo, entonces a lo mejor me voy porque esto es inmundicia. Entonces, no creo que no, sería feo, ¿no? Yo soy el sacerdote, si veo a alguien que necesito, paso de largo. Entonces, descartamos que seamos el levita y el sacerdote. Aunque haya personas que sean como los levitas y los sacerdotes, ¿no? De esta historia, ¿no? Que vea la necesidad de pasar de largo, pero estamos hablando de ti y de mí. El mesonero, ¿no? Nos queda el buen samaritano y el asaltado. El asaltante tampoco, no vamos a ser asaltantes, ¿no? Aunque sí en el mundo hay mucha gente que asalta y hace daño, pero tú y yo no. Entonces, si yo se pregunté a un amigo mío y él me dijo, "Ah, me gustaría ser el buen samaritano".
Esto es un gran error porque yo he escuchado en algunas iglesias predicar que hay que ser como el buen samaritano. Ser como el buen samaritano es amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Lo ve, es movido a misericordia, corre a él, le venda las heridas, le echa aceite y vino, lo monta en la cabalgadura, lo lleva al mesonero, al mesón, lo cuida y cuando se marcha le da todo lo que necesita, le da dos denarios, ¿no? Y que si necesita algo más, no se preocupe, lo ponga a cuenta hasta que él regrese. Entonces, sí, sería bueno, ¿verdad? Ser el buen samaritano. Pero no somos el buen samaritano. Por mucho que nos queramos ser el buen samaritano, no podríamos ser el buen samaritano. Hay tanta necesidad en el mundo que no serías capaz. Y si no, te invito a que te des una vuelta por África, que es uno de los países, o por otros países, no por ahí, pero que están tan necesitados. No podemos ser el buen samaritano porque solo hay uno que pueda ser el buen samaritano y ese es Jesús. Entonces nos queda, somos el medio muerto. Somos el medio muerto. Y aquí el medio muerto, fíjate que si este hombre no hubiera estado tan muerto, o sea, hubiera podido valerse y tal, cuando viene el samaritano le hubiera dicho, ni me toques, porque entre judíos y samaritanos no se llevaban. No, mira, déjalo, vete y que venga otro, el que siguiente que venga, ¿no? Que ni me toques. O sea, no se hubiera dejado ni tocar por el samaritano porque tenía que estar medio muerto para poder dejarse tocar por el samaritano. Es decir, que ahora Jesús cuenta esto por algo, ¿verdad? Cuenta esto por algo porque lo normal en el ser humano es querer hacer para poder conseguir. Es lo que el mundo nos enseña. Nadie nos da nada. Todo cuesta. Y si quieres algo, algo te cuesta. Si no, vete al supermercado y coge una lata de tomate. Y di que lo necesito, me lo llevo. No, te cuesta dinero. Y para conseguir el dinero, nadie te regala, oye, va por la calle, toma, para que te compres la lata de tomate. No, para conseguir el dinero tienes que trabajar. Es decir, que estamos acostumbrados a que para conseguir algo me cuesta. Y por esto el intérprete de la ley, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? En la ley dice que para poder heredar el reino de los cielos tengo que hacer esto. Pero es imposible. Eso es lo que tenía que haber dicho el intérprete de la ley. Es imposible. No hay nadie que pueda hacer eso. Y yo quiero heredar el reino de los cielos, pero estoy intentándolo y no puedo. Y al contrario, me siento pecador y me siento que me voy al infierno. Y Jesús está diciendo algo. Está diciendo, no. Es que para heredar el reino de los cielos no tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que estar casi muerto. Ni te muevas. Porque va a venir Jesús, que es el que te va a salvar y el que te va a vendar, te va a ungir, te va a agarrar, te va a montar, te va a proveer todo lo que necesitas. Tú no vas a hacer absolutamente nada. ¿Qué hizo el medio muerto para ser sanado, ser salvado? Nada. No hizo absolutamente nada. Y no porque no quiso hacer, sino porque no podía, porque estaba ya. Entonces, vemos que hay algo que está ahí. Y bueno, vamos a ver, si la ley me está diciendo que para heredar el reino de los cielos tengo que hacer esto, porque ahora Jesús me está diciendo que no tengo que hacer nada. Es algo como que es extraño, ¿verdad? Pero es algo extraño que no está fuera de lo que dice la Biblia, ¿no? Digamos que si tenemos que ponerle nombre a los asaltantes, le podemos decir que los asaltantes están haciendo el papel de la ley.
en la Biblia. ¿Qué hace la ley para nosotros? ¿No? Nos mata. La paga del pecado es muerte. ¡Guau! Y yo sé que peco por la ley. Es decir, dice, si no hay ley, no sé que es pecado, pero si hay una ley que me dice que es pecado, entonces me doy cuenta de que es pecado. Dice, no antes de la ley no había pecado. Lo que pasa es que cuando vino la ley, entonces dijimos, esto que estoy haciendo es pecado, porque la ley anteriormente estábamos haciendo cosas mal. Lo que pasa es que no había una ley que decía que estaba mal, pero vino la ley y entonces dice, mira, y la ley, y la paga de la ley, la paga de no cumplir es la muerte. Y por eso el mandamiento me lleva a un estado de, ay, tengo que amar a mi prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, no puedo. Y la consecuencia de la ley es que me voy a morir. Y cuando me di cuenta de que estoy condenado por la ley, estoy muerto. Estoy casi muerto. Bueno, me falta morir para ser condenado, ¿no? Hasta que muero físicamente tengo tiempo para poder restaurar eso, pero ¿cómo restauro eso si no puedo? Entonces, los asaltantes son la ley. Me está matando. Ahora, si yo soy una persona que leo y digo, wow, tengo que hacer esto para... Y creo que todavía yo tengo la capacidad y la fuerza de poder hacerlo. Y todos los días cuando me levanto, hoy voy a cumplir la ley. Hoy, Señor, perdóname hasta aquí. Mira, y antiguamente mataban un corderito, limpio de pecado. Y a partir de que estoy limpio, voy a hacerlo todo bien para no meter... Porque claro, cada vez que tenía que llevar un corderito costaba dinero. Y si te morías antes, estabas condenado. Y todavía puedo, todavía puedo. Pues todavía no está. Es como el ahogado que se está ahogando y está, ¡oh, socorro, socorro! Y que el socorrista está mirándolo y está diciendo, a ver si ya deja de pedir socorro y se hunde. Porque si el socorrista se tira cuando todavía está, se hunden los dos. Es decir, para alcanzar la salvación, para alcanzar la gracia, para alcanzar que Cristo me salve, tengo que entender de que no soy capaz por mis obras, por mi justicia, por lo que yo soy, de salvarme. Si yo soy bueno, si soy santo, si soy perfecto, si hago las cosas, ¿para qué necesito a Cristo? Si lo puedo hacer yo. Entonces, mientras que yo crea que todavía tengo la capacidad de hacerlo, los asaltantes siguen dándome que no, que mueras, que te quedes ahí quieto, que reconozcas que tú no puedes hacer absolutamente nada y que agradezcas que este samaritano pase por tu vida y te vende y te eche vino y aceite y te monte en la cabalgadura y te lleve al mesón y te cuide y provea todo lo que necesitas hasta que él vuelva. Así que no es el buen samaritano. No es la respuesta. Claro, dice, pero es que Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Claro, porque el hombre creía que todavía podía hacer. Digo, todavía está más vivo que nada. Sigue intentándolo. Vete, es cierto. Si lo cumples, vas a ir al cielo. Claro, esto es verdad. Si tú lo cumples, vas al cielo. La ley dice que si lo haces, vas al cielo. No va a decir Dios, lo has cumplido. No, porque no puedes. No, si lo cumples, pero si es que no es posible cumplirlo. Bueno, pero ¿te has dado cuenta de que no puedes cumplirlo? No, voy a cumplirlo porque la ley y yo voy a cumplirlo. Y no solo voy a cumplirlo, sino que voy a decir que otros lo cumplan. Y que voy a señalarle, y tú no lo estás cumpliendo, tú eres pecador. Entonces, por eso digo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué Jesús puede decir? Nada más que decirle, mira, te voy a decir una parábola y entiéndela si quieres. Y cuando termina, claro, uno porque dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en mano de los ladrones?
Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y entonces interpretamos, tenemos que hacer lo que el buen samaritano. Claro, esa es la ley. Bueno, es decir, Jesús le está poniendo en mano de los ladrones para que los ladrones le maten y cuando ya esté medio muerto, ya no quiera ni tentarlo, ni justificarse, ni nada. Ya. Ah, ah. Y que Jesús pueda salvarlo. Eso es gracia. Eso es gracia. Tengo unos versículos que sería interesante, ¿no? Tenerlos, por ejemplo, en Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hasta que viniese la simiente, y la simiente es Jesús. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confirmados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley nos lleva a Cristo. No puedo. Porque si yo pudiera por la ley, ¿para qué necesito a Cristo? Entonces, la ley es el ayo, es decir, lo que nos lleva a la muerte, a estar medio muerto para poder recibir a Cristo. Otro de ellos sería Romanos 5. Hay muchos que nos explica todo esto. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, no estoy bajo la ley. A mí no me condena la ley. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia. ¿Vale? Entonces, lo que es un poco absurdo es que si entendemos estos versículos, luego nos pongamos a trabajar tengo que ser santo. No estoy diciendo que haya que ser malo, ¿eh? Aposta, no. No estoy diciendo de que el pecado, o sea, hacer cosas que están en contra de Dios o en contra de los demás sea bueno. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la ley de por sí, o sea, como diciendo, si no cumples la ley, vas a perecer. Eso es lo malo. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a poner a trabajar para cumplir, ¿para qué? Para salvarse y eso ya está hecho por Cristo. Eso ya lo ha hecho por Cristo. Si tú crees que Jesucristo murió por ti, ya estás. Ya estás. Ah, pero si cometo... Está la gracia por encima de la ley. Entonces puedo pecar. Digo, mira, si estás pensando en que estás pecando, tienes que pensar si sigues bajo la esclavitud del pecado, porque a lo mejor no te ha liberado Cristo del pecado y porque uno hace lo que le gusta y si lo que te gusta o lo que estás atrapado, ¿no? Y si lo que te gusta es hacer cosas que no están bien, pues tienes que ver si estás dirigido por tu corazón o estás dirigido por Cristo. Y cuando estás dirigido por tu corazón, eres esclavo del pecado. Y Jesús lo que hace es que te compra. Y si te compra Jesús, te libera del pecado, te libera de la esclavitud del pecado y te compra, entonces ya no eres libre, sino que ya eres de Cristo. Entonces tienes que ver si has entendido de que eres salvo por gracia y que no te condena lo que estás haciendo,
pero te gusta seguir haciendo lo que estás haciendo, sabiendo que estás mal, entonces tienes que considerar si realmente has vuelto a nacer, si realmente te has liberado de la esclavitud del pecado para ponerte bajo el yugo, bueno, no es el yugo, bajo la gracia, ¿no? Para ponerte bajo la gracia de Dios, de Jesús. Entonces, la parábola del buen samaritano nos está hablando de Jesús, nos está hablando de la gracia, nos está hablando de la ley, cómo nos lleva a la muerte para poder recibir la salvación a través de Jesucristo, a través de la gracia de Jesucristo. Amén. Bueno, pues hasta aquí la reflexión de la parábola de Jesús, el buen samaritano. Que Dios te bendiga.